Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Bien. Vamos a continuar con lo que estábamos avanzando respecto al tema de la parte de impuestos nacionales. Habíamos visto la parte teórica de la inscripción. Ahora vamos a ver cómo se realiza en la página web. Nosotros tenemos que ingresar a Servicio de Impuestos Nacionales. Buenas noches, Sí, licenciada. sí, buenas noches. Una consulta. Yo recién me he agregado al grupo y no sabía que ya habían avanzado. Yo pensaba que era el primer día. No, 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 no. Le voy a pasar, voy a reenviar ahorita al mismo grupo de WhatsApp o mejor, yo soy parte de los administradores en el grupo de WhatsApp. Por favor, me puede escribir de manera interna. Me pasa el correo electrónico. Yo le voy a incluir al Classroom y a la videollamada para que se pueda ingresar de manera automática. Em, para que no haya ningún problema. Respecto al avance, bueno, ya hemos visto la anterior semana todo lo que es el tema de la inscripción a fondo empresa y esta semana ya y estamos empezando a ver el tema de la primera parte de impuestos nacionales. Y esta semana nos toca ya ver la parte de impuestos nacionales, AFP y parte del ROE. Entonces, me escribe internamente, yo le mando el link, le agrego al Classroom y también le agrego a la reunión para que de manera automática lo tenga usted. ¿Está bien? Sí, entonces ya pasaron una semana. Sí, toda la anterior semana, con excepción del viernes, que tuve un problema médico que no pude pasar, pero de lunes a jueves sí pasamos y están las clases, claro, grabadas. Todo eso está dentro del Classroom, entonces usted va a poder revisarlo, no va a haber ningún inconveniente tampoco. No podría empezar yo de la primera clase, aunque la otra semana. ¿Cómo? No podría empezar yo de la primera clase cuando vuelva a empezar. Yo creí que iba a empezar hoy día. No, 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 ya habíamos empezado. Le voy a escribir de manera interna. Por favor, sí, no se preocupe. Está bien, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar a la página de impuestos nacionales. Como habíamos visto, hay diferentes requisitos para adquirir o obtener el NIT, pero todos los requisitos van a concluir o van a generar el siguiente trámite. Vamos a tener que ingresar acá, como ustedes han visto, de acá de la oficina virtual, nos van a mandar a esta página, que es donde están todos los servicios del contribuyente o al ciudadano. Y vamos a ingresar a esta parte de trámites tributarios. Vamos a ingresar a la parte de padrón biométrico digital. No, perdón. Mil disculpas. Vamos a ingresar a portal de trámites tributarios y vamos a ingresar a esta parte. Una vez que ustedes concluyan con la realización o con los pasos para la inscripción ante impuestos nacionales, lo que ustedes tienen que hacer es activar la tarjeta MASI, que se le llamaba, o su tarjeta de contribuyente. ¿Sí? Esa tarjeta contiene la información para poder iniciar sesión dentro de la plataforma. ¿Sí? Vamos a ingresar a esta parte, en la parte baja, que dice activar tarjeta. Ingresamos y aquí están todos los requisitos, si quieren, o todos los pasos o las órdenes para seguir para activar la tarjeta. Lo primero que tenemos que tener para activar nuestra tarjeta es tener un número de identificación tributaria. Tenemos que tener el código de la tarjeta de activación para el registro del usuario, donde se tiene que ingresar caracteres en mayúsculas y separado por guiones. Posterior a eso también tenemos que usar el PIN. El PIN es un número oculto en la tarjeta MASI. La tarjeta que les van a otorgar en impuestos nacionales tiene características similares a una tarjeta de compra de crédito de cualquiera de las empresas de telefonía móvil. Y de la misma forma que en una tarjeta de telefonía móvil
existe un código o un PIN que está cubierto o está oculto con un lugar o un espacio para raspar. Es decir, que nosotros tenemos que descubrir esa parte eh, raspándolo con una moneda, igual que en una tarjeta eh, de crédito para lo que es la telefonía móvil. Luego, al respecto del usuario, nos dice que tiene que ser un dato alfanumérico de 6 a 12 caracteres. Es decir, que el nombre que utilicemos tiene que tener un mínimo de 6 letras a un máximo de 12 letras. Cuando dice dato alfanumérico, que significa que no simplemente puede reducirse o puede limitarse a letras como tal, sino también pueden ser también números. También le puede permitir algún tipo de mayúscula o minúscula dentro del mismo nombre. Sin embargo, ese tipo de características no es obligatorio. Ahora, respecto al tema de la contraseña. La contraseña, por otra parte, tiene que tener un mínimo de 8 caracteres. Y esta sí tiene que tener una letra minúscula, una letra mayúscula y un número. En el caso del usuario, no es necesario que tenga esas características, pero en el caso de la contraseña sí. Una vez que se haya determinado la contraseña, que son todos esos datos, tanto el usuario como la contraseña, son datos que ustedes van a determinar, que ustedes mismos van a poner. Finalmente, tiene que haber un correo electrónico de contribuyente, un código de seguridad de carácter que tienen que poner, o sea, el código CAPTCHA que está en la parte final. Y con todo esto se va a verificar la validez del mismo. Es decir, que nosotros digamos acá, en mi caso voy a poner mi NIT, el código de la tarjeta, que son datos que pueden ir respetando las mayúsculas o minúsculas que tengan o los números que puedan contener. Luego el PIN, que es un dato que se encuentra oculto, que también va a estar oculto para ustedes. Y el usuario. El usuario es el nombre que se van a otorgar a sí mismos. El usuario como tal tiene que ser un nombre o una identificación que ustedes puedan usar, de la cual ustedes no solamente puedan recordar, sino que sea sencillo para ustedes escribir. En mi caso, por ejemplo, yo en su momento, al momento de abrir mi NIT, utilicé este usuario. Luego puse una contraseña con las características que se me solicitaban y repetí la contraseña en el espacio de acuerdo a cómo me solicitaron. En este caso, por ejemplo, no podemos verlo. Sin embargo, tienen que ser el mismo número de letras o caracteres y es necesario que exista una letra mayúscula, una minúscula y un número dentro de la misma. Con respecto al correo electrónico, el correo electrónico tiene que ser en primera instancia la del contribuyente. ¿Sí? Es decir, tiene que ser el correo electrónico que el contribuyente va a usar de manera recurrente o normal para poder realizar su actividad. Por ejemplo, en este caso, yo he usado este correo. Con respecto al código CAPTCHA, es este el código. Este código va a cambiar cada vez que ingresemos a la página. Y tenemos que anotarlo como se encuentra. Por defecto, aunque nosotros lo pongamos en minúscula, esto automáticamente lo va a volver mayúscula. Algo que no va a suceder con otras partes del manejo en la oficina virtual. Cuando, por ejemplo, ingresemos al tema del sistema de CIAT, ahí no se va a manejar de manera automática. Es decir, si nosotros lo mantenemos en minúscula, se va a escribir en minúscula, y si nosotros ponemos mayúsculas, se va a mantener en mayúsculas.
Y en el caso del SIAT, sí, sí tiene caracteres tanto en mayúsculas como en minúsculas, no como en el caso de la oficina virtual como tal, donde todos los caracteres que se van a escribir del código CAPTCHA son en mayúscula. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda tal vez? Ok, entonces, eso es con respecto a la activación. Por decir, una vez que concluyan el trámite como tal ante impuestos nacionales, van a generar la activación de su tarjeta de esta manera, ¿sí? Como verán, si yo trato de poner aquí aceptar, no me va a validar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo activado mi usuario y mi contraseña. Pero una vez que ustedes pongan a activar, en su defecto, lo que va a pasar es lo siguiente. Les va a rebotar o les va a enviar a esta página de manera automática al portal de inicio o al portal de la oficina virtual o al portal de contribuyentes, si así lo desean. Y acá van a poner su NIT primeramente. Una vez que ustedes pongan su NIT, van a poder aceptar. De manera automática, si quieren, van a salir acá los datos para que ustedes llenen tanto del usuario como el de la contraseña. En mi caso se está llenando por defecto porque yo ya he abierto de manera constante en este computador este usuario y he puesto a guardar la contraseña y por lo tanto de manera automática se va llenando. Para ustedes la primera vez que ingrese van a tener que poner el usuario y la contraseña y luego van a tener que poner acá el código CAPTCHA que está acá. Y como verán, está en minúsculas, pero automáticamente los vuelve mayúsculas. Ponen aceptar, van a esperar un momento y les van a redireccionar a la oficina virtual. Como verán, acá hay una asignación o un aviso, que es de la asignación de categoría del contribuyente. Para los contribuyentes hay 3 categorías, al menos dentro del régimen general, que son las A, B y C. Las mismas fueron determinadas en la gestión 2018, o por así decirlo, fueron agrupadas en esa gestión con el fin de poder generar cierta valoración respecto al tipo de contribuyente que son. ¿Sí? Vamos a poner a aceptar, ya que esta es la información. Como verán, me dan la información del tipo de UFB, el tipo de cambio de compra y de venta del dólar, el salario mínimo nacional, que tiene que ser actualizado porque así es con el anterior que es 2122, la tasa de interés para lo que es los intereses moratorios dentro de lo que es impuestos nacionales, la multa del IFDS, y estos son mi tabla de vencimientos. Como ustedes podrán ver, yo tengo 4 tipos de impuesto o tipos de formulario de presentación obligatoria. El 200, el 400, el 608 y el 500. Los 3 primeros son de periodicidad o periodicidad mensual, mientras que el 500 es de periodicidad anual. Con respecto a la obligatoriedad de los mismos, cabe aclarar que el 200 y el 400, aún a pesar de que son formularios obligatorios, eh, no van a sufrir cambios en su presentación mes a mes, es decir, vamos a hacer el mismo procedimiento mensual para su presentación, pero sin embargo el 608, pese a su obligatoriedad, tiene ciertas características que la diferencian del 200 y el 400. ¿Por qué? Porque si bien todos los contribuyentes del régimen general tienen la obligación de presentarlo de manera general, tiene que cumplirse ciertas características para su presentación.
Durante un periodo entre el 2019 y el 2020, de julio a julio, un año, su obligatoriedad solamente se fundaba en el hecho de que cualquiera de sus contribuyentes, cualquiera de los dependientes hubiera superado los 4 salarios mínimos y automáticamente todos los dependientes de esa empresa tenían que ser activados para darles un número de identificación para que puedan realizar todo el tema de inscripción. Sin embargo, eh, llegado el momento, esto ya no procedió de la misma forma, debido a que en la gestión 2020, en agosto de 2020, se sacó una nueva normativa y se estipuló o se dio como parámetros que para que el 608 tuviera el sentido de obligación, es decir, que no tuviera, que este sí o sí tuviera que ser enviado o declarado, tenía que haber un saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco en cualquiera de las dos características. Y si no había ninguno de esos dos, entonces no se permitía o no se generaba en la obligatoriedad, cosa que durante el periodo 2019 a 2020 no era así, sino que no importaba si hubiera saldo a favor o no, bastaba con que uno solo de los dependientes superara los 4 salarios mínimos, se generaba la obligatoriedad. Eso es con respecto al tema de la obligatoriedad como tal, ¿no? Esas son las fechas en las que se tiene que presentar y acá tenemos el, el resumen de notificaciones o noticias importantes, el tema de que tengo 2 avisos sin leer en el buzón tributario y el registro y actualización de mi correo. Además del portal de declaraciones juradas, el buzón tributario como tal y el sistema de facturación virtual. Como ustedes verán, en la parte de arriba se hace una identificación de mi persona con mi NIT, mi nombre, el tipo de categoría a la que pertenezco y el tipo de contribuyente que soy. En este caso yo soy Newton. Existen 2 tipos de contribuyentes dentro de la misma variedad que tenemos, Newton y Newton específico. Los Newton específico, si bien tienen las mismas obligaciones que un Newton normal, tenían ciertamente diferencias, sobre todo al momento del envío del LSB. Hasta la gestión anterior, el pasado gestión 2020, el envío del LSB era de manera anual. Sin embargo, a partir de la gestión 2021, esta figura cambió. Este fue, si quieren, el último año, en enero 2021, que se envió de manera anual toda la información de los usuarios Newton específico. A partir de la gestión 2021, tanto Newton específico como Newton normal, si quieren, tienen la obligación de mandar sus libros de compras y ventas de manera mensual. Esa era la distinción primordial o la más fácil de reconocer. La otra está basada en que Newton específico, si bien tiene la obligación de presentar todos los formularios y las declaraciones, no tiene la obligación de tener comprobantes contables o documentación respaldatoria de manera formal. Sin embargo, como tiene que cumplir las mismas obligaciones que un Newton normal, el no tener comprobantes, por así decirlo, ciertamente no es lo más óptimo teniendo en cuenta de que de todas formas vamos a tener que determinar impuestos de manera mensual y el tema del impuesto anual es de la misma forma y la obligatoriedad de tener el envío de libros de compras y ventas existe, es decir, si todas las formalidades se cumplen y tienen que ser realizadas como un Newton normal, y la única diferencia que existe es que el Newton específico no maneja registros contables propiamente dichos, pero los cuales sí son necesarios para realizar el envío y el llenado de los diferentes formularios, no existe razón para diferenciarlos desde mi punto de vista o de una manera más práctica. Hasta la gestión 2020 sí, porque en cuanto a la presentación del libro de compras y ventas,
el hecho de que fuera anual claramente era un procedimiento totalmente independiente y diferente al resto de los Newton. Ahora vamos a ver cómo se ve un Newton específico y un Newton normal. Yo voy a cerrar acá esto y voy a ingresar otra vez. Vamos acá y vamos a ingresar con este usuario. Muy bien. Como verán, la asignación de categoría del contribuyente siempre sale como un aviso y en este caso es un Newton específico. Pero si ustedes verifican, tiene las mismas obligaciones y los mismos datos que un Newton normal. Acá tenemos los diferentes módulos y vamos a ver con respecto a las declaraciones. Ahí también existe una diferencia y quiero que ustedes vean. Vamos a verlo esto tanto con un Newton normal como con un Newton específico. Voy a abrir en otra página el Newton normal. Como verán, vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a ir a la parte de acá. Y vamos a ir a esta parte. Ambos fueron creados en la gestión 2010, solamente que uno corresponde a un Newton normal, mientras que el otro corresponde a un Newton específico. Es por eso que, aunque pueda aparentar o pueda creerse de que el Newton normal y el Newton específico es más una cuestión de periodos, es decir, de la gestión en que se sacó ese NIT, no es así, porque puede ser del mismo periodo fiscal, pero corresponden a diferentes newtons. La determinación de Newton normal o Newton específico fue reglamentada en función de las actividades y el volumen de operaciones. La idea es que los Newtons normales tuvieran un poco más de obligaciones y un poco más de carga, si quieren, y de formalidad, porque se asumía que ellos eran más formales que un Newton específico. Sin embargo, como van a ver ahora, no tienen diferencia con respecto a las obligaciones. Voy a reiniciar esta parte. Y acá. Esta es otra diferencia con respecto al tema o al procesamiento de información. Esta es la página de declaraciones de un Newton normal y esta es la página de declaraciones de un Newton específico. Como verán, el Newton específico tiene 3 tipos de variedad de formularios. Y es porque el Newton específico contempla la posibilidad de que exista periodos fiscales donde no existan datos que declarar, es decir, que no haya ningún tipo de ni de saldo ni de importe que deba ser declarado. Y por lo tanto, se genera un tipo de formulario que es sin datos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace una declaración? Vamos a hacer, por ejemplo, de este. Como verán, lo único malo con respecto a la parte o al a la cápita específico de declaraciones juradas es que se tiene que hacer de manera un poco más veloz con respecto al llenado, porque si no, automáticamente se cierra la página y tenemos que volver a ingresar desde el principio. Ingresamos.
y vamos acá a formularios. Seleccionamos el tipo de formulario. En este caso vamos a poner formulario 200, mes de mayo, declarar. Una consideración que se debe tener al momento de realizar la declaración es que la misma debería contemplar el envío del LCB. ¿Por qué? Porque dentro del LCB, una vez que ustedes lo envíen, y lo vamos a ver también cuando hagamos el envío, cuando se aborde el tema del facilito, en el LCB está el resumen de lo que se tiene que declarar. En este caso yo ya he hecho la declaración del LCB. Voy a ir a esa parte. En este caso es el reporte de acuse de recibo, pero el que yo uso para la declaración es el reporte de información. Un momentito, por favor. Gracias. Muy bien, entonces tomamos este documento que es la información para el envío del LCB, también para el envío de lo que es el formulario 200. Como verán, acá este es un resumen de las casillas que deben ser llenadas. En el caso particular de este contribuyente no tiene ventas, pero sí tiene compras. Y acá hay el código, si viene acá, casilla 11, acá dice total de compras que se tienen que declarar, 783, y total compras directamente grabadas, 783. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis al respecto del tipo no de operaciones que van a ser declaradas en cada casilla. Por ejemplo, en la casilla número 13, que es ventas. Como verán, acá tiene este símbolo de interrogación y automáticamente acá debería poder verificarse o verse el tema de la ayuda, que es específicamente para qué es lo que se va a utilizar este código. Como verán, está saliendo este cuadro en blanco, lo que significa que el formulario ya ha sido reiniciado otra vez. Lo que tenemos que hacer es volver a ingresar, porque ya nos ha vuelto a botar de la página si quieren, y vamos a volver a ingresar para que podamos explicar paso a paso cada uno de los acápites a ser llenados. Ingresamos otra vez acá. El único malo respecto a los acápites o al mismo portal de impuestos nacionales es que suele suceder lo que estamos viendo ahorita, que nos rebota la información y que nos vuelve a botar al inicio de la página una y otra vez, debido a que o bien se está saturando el sistema o bien existe algún problema. El fin de semana, por ejemplo, estaban en mantenimiento. Ahora, vamos acá, a la primera casilla, que es la casilla número 13. La casilla número 13 nos especifica que son ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Y nos explica qué vamos a considerar como ventas de bienes o servicios grabados. Nos dice consignar el importe total por actividades grabadas correspondientes a ventas, contratos de obra, prestaciones de servicios y toda otra prestación, cualquiera sea su naturaleza, que constituye el precio neto de la venta, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 843. No contempla los ingresos percibidos por actividades grabadas con tasa cero. Es decir, aquí van a ir todas las actividades que estén grabadas y no grabadas. Las que no van a encontrarse dentro de este código son las que son grabadas con tasa cero, que son tasas específicas que corresponden a la venta de libros, a actividades culturales y
a transporte internacional de carga. El código 14 que nos especifica, nos dice que son las exportaciones de bienes y operaciones exentas. Acá nos habla ya de exención y nos diferencia de las de tasa cero. Nos dice, ¿no? Consignar el importe total correspondiente a venta por exportación de bienes y operaciones exentas, como lo son el turismo receptivo, las zonas francas, a artistas alcanzados por la ley 2206. Con respecto al tema de turismo receptivo, se refiere al tipo de turismo que atrae o que está o se va a ejecutar dentro del país. Es decir, que el paquete, si quieren, turístico, va a ser dentro del territorio boliviano y no va a existir en ningún tipo de, vamos a denominar fuga del ingreso, es decir, que corresponda a un tipo de entidad extranjera o operadora de turismo de otro país y el importe del pago no va a quedarse en Bolivia, sino va a salir. Por eso habla de turismo receptivo, no de turismo en general, porque para los que conozcan la industria turística, los operadores de turismo manejan operaciones de turismo receptivo, pero también tienen paquetes de turísticos que son de tema o de índole de salida, si quieren. Es decir, que se le tiene que presentar a otro, no se va a enviar a otro país, ¿sí? Con respecto al tema de las zonas francas, bueno, su marco normativo legal, si quieren, está propiamente realizado y establecido en la ley. Las zonas francas son tipos o zonas especiales en tema tributario. ¿Por qué? Porque en cuestión de tema tributario, la zona franca es una zona que no tiene o donde no existe la carga tributaria como tal. Es decir, el impuesto a ser realizado no corre vigencia en ese territorio. Es una especie de territorio especial, ¿sí? Y con respecto a los artistas, son aquellos que están haciendo actividad cultural que para el tema tributario no va a tener una carga, ¿sí? Vamos al código 15. Vamos a volver a reiniciar. Como verán, se reinicia cada cierto tiempo. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta tal vez? Muy bien, damos esta parte. Vamos al código 15, que son las ventas grabadas a tasa cero. Como su nombre indica, son ventas que tienen como importe o como alícuota de pago el cero. Es decir, acá se tiene que consignar el importe total correspondiente a ventas grabadas con una alícuota igual a cero, que contempla lo que es venta de libros, transporte internacional de carga y otras establecidas por ley. Con respecto a su diferenciación con operaciones exentas, es que las exentas no tienen una alícuota, es decir, no están grabadas por el IVA, básicamente, es decir, no tienen esa alícuota. Mientras que las ventas grabadas en tasa cero sí tienen esa alícuota, pero la misma es cero, no es otro número. Acá en el 505 tenemos las ventas no grabadas y operaciones que no son objeto del IVA. Acá se tiene que consignar los importes totales correspondientes a ingresos por ventas y operaciones no grabadas por el IVA, que son actividades realizadas por empresas constructoras, entidades financieras y otras. La más común y la más sencilla de poder identificar son las actividades de entidades financieras. ¿Por qué? Porque las entidades financieras tienen un tipo de ingreso muy particular o muy
específico que es el tema de los intereses bancarios, tanto de tasa activa como de tasa pasiva, es decir, existe intereses tanto por préstamos bancarios otorgados como por colocaciones de la parte de personas, es decir, de PFs, cajas de ahorro. Este tipo de intereses no son grabados por el IVA, no están alcanzados por el IVA. ¿Por qué? La idea fundamental de su no grabación o de su total exención del IVA es que para fomentar la actividad bancaria y que la misma se fortalezca, esas operaciones que son su giro más grande, no les, o no les cargue demasiada peso tributario y por lo tanto, tanto los intereses recibidos y como los intereses pagados no van a estar alcanzados por el IVA, pero sí por el T, ¿sí? Por eso les decía, el más común es ese tipo de actividad. Luego tenemos el código 16, que es el valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumos particulares. Acá se debe consignar el valor de los bienes, muebles y o servicios que se hubiesen retirado con el destino al uso y consumo particular del único dueño o socios. La base imponible estará dada por el precio de venta en plaza del consumidor. Es decir, son aquellos bienes o aquel uso de servicios por parte del dueño, ¿sí? Digamos, yo como dueña de mi servicio, de mis propios, de mis propias declaraciones, digamos, las uso, pero no me emito una factura, ¿sí? A esos casos se va cuando no hay factura, cuando no se ha facturado y simplemente se ha usado por parte del dueño. Cuando existe ese caso, sí o sí tiene que haber una declaración de venta como tal. Y acá se va a consignar el valor del precio de venta, si quieren, de ese bien o ese servicio. Aunque no se haya facturado, va a existir ese valor, ¿sí? Es decir, aún a pesar de que yo no haya realizado la facturación correspondiente de ese bien o ese servicio, voy a tener que, de todas formas, pagar la carga tributaria del mismo. Y acá voy a poner el valor del precio de venta como tal, que hubiera tenido si lo hubiera vendido. El 17 es un caso más específico. Son devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Esto es la sumatoria de notas de débito por devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Vamos a explicar eso, sí les voy a mostrar un ejemplo práctico para que lo tengamos claro. Porque las notas de débito y crédito son un tipo de documento fiscal muy específico, ¿sí? El mismo se utiliza cuando, un segundo, cuando la persona o nuestro cliente o nosotros decidimos rescindir un contrato o devolver una mercadería, pero cuando ha pasado más de un mes del periodo de facturación, ¿sí? Muy bien, vamos acá. Este es el código 17. Vamos a decir que en fecha 25 de febrero de 2021, la empresa Superete, que es la entidad que estamos realizando, realizó una venta de 100 unidades de atomizadores con desinfectante, siendo el precio unitario de venta 10 bolivianos. Vamos a decir que el código o el importe del NIT era el siguiente, con fecha de corte o fecha de pago el 19 de cada mes y del comprador el 18 de cada mes. Ahora, si nosotros hacemos el registro de la venta y de la compra, dependiendo la óptica o de quién esté realizando la contabilidad, podremos tener lo siguiente. En el caso del vendedor, vamos a tener un ingreso como tal
y un incremento en el activo disponible por 1,000 bolivianos. Las ventas, como nosotros sabemos, no se declaran por el total del valor recibido, sino que es el 87% del total. Y finalmente tenemos el débito fiscal, que es el 13% del total. Aparte de eso, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que declarar el IT y, por supuesto, el costo de ventas correspondiente. Pero de momento nos vamos a enfocar en las cuentas que tienen que ver con la parte tributaria. Ahora, nosotros sabemos lo siguiente, que vamos a hacer el registro de esta venta de esta manera. El comprador la va a realizar de la manera inversa, si quieren, haciendo un decremento y un incremento en sus activos correspondientes y no contemplando el registro del IT. Ahora, vamos a poner el primer caso. Vamos a decir que el 1 de marzo, es decir, aún dentro de la fecha para las declaraciones, se nos quiere devolver la mercadería porque el comprador ha encontrado un defecto en la misma. Si nosotros aún no hemos hecho la declaración de esos impuestos, podemos simplemente dar de baja esa venta dando la vuelta al asiento, por así decirlo, y contemplándola como si fuera al cierre del mes anterior. Si ustedes se percatan, estamos utilizando acá la fecha de la contabilización de esa reversión de la venta como el 28 de febrero de 2021, cuando la venta ha sido el 25 de febrero. Dato importante. Vamos acá. Vamos a marcarlo. Entonces, lo único que vamos a hacer es dar de baja las ventas, el débito fiscal, el disponible y dar de baja también el IT. Y en el caso del comprador, dar de aumentar el disponible y dar de baja la mercadería y el crédito fiscal. Si nosotros lo realizamos antes de la declaración mensual, no hay problema. Ese es el asiento de ajuste, simplemente una reversión. Pero ¿qué pasa cuando es fuera de esa fecha? En este caso fue el 1 de marzo. Aún estábamos en plazo para poder realizar esa reversión. Pero ¿qué tal si nos lo dicen el 5 de abril? ¿O qué tal si nos lo dicen ahora, el 14 de junio de 2021? El comprador, obviamente, después de tanto tiempo, debería no ser válido, pero vamos a dar como válido la idea de que tenemos que revertir ese asiento. Vamos a decir que no hay problema, que nos pueden devolver la mercadería a esta fecha. Pero hay un problema. Nosotros podemos devolver el dinero y dar de baja, pero ya no podemos dar de baja como en el primer caso, es decir, simplemente dando la vuelta al asiento que habíamos realizado en primera instancia, sino que vamos a tener que crear un tipo de asiento, ¿sí? Mediante una nota de crédito y débito. La nota de crédito y débito es un tipo de documento fiscal muy similar en sus características a una factura. Tiene números correlativos, tiene la identificación de quien lo está emitiendo, que en la mayoría de los casos tiene que ser el vendedor. Aun si la devolución propiamente dicha proviene de un requisito del comprador, es el vendedor el que va a tener que realizar esa nota de débito crédito, ¿sí? Y la nota de débito crédito, al contrario que un talonario de facturas, no va a tener simplemente dos copias, va a tener dos originales y una copia. Las dos originales van a tener el nombre de nota de crédito para el vendedor y nota de débito para el comprador y una copia que se va a quedar en el talonario del vendedor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Va a tener que generarse una cuenta de gasto. ¿Por qué? Porque ya hemos generado un costo de ventas. En el momento en que hemos realizado la venta, hemos dado de baja nuestra mercadería y la hemos mandado al costo de ventas. Ese costo como tal, podemos moverlo dependiendo del tipo de sistema de costos que manejemos, pero contemplándolo como una merma. Sin embargo, para tenerlo
mucho más claro, si quieren, entre lo que es una merma real, porque la merma real va a ser aquel subproducto o aquel resto, aquella parte que no hemos podido recuperar dentro del proceso productivo para realizar un producto, mientras que una merma extraordinaria, por así decirlo, es estas mercaderías o productos que han sido devueltos por defecto, que no son una merma propiamente dicha, que no son productos que se han roto o se han malogrado dentro de nuestras instalaciones como tal, sino que después de la venta nos los han devuelto por algún tema específico. Entonces, para tenerlas identificadas, en este caso yo he creado una cuenta de gasto que puede denominarse o bien mercadería o pérdida por mercadería defectuosa. ¿Y qué pasa? Al contrario que en el primer asiento donde se creaba el débito fiscal, en este caso se crea el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque en primera instancia yo he pagado o he tenido un pasivo denominado débito fiscal, por el cual yo he pagado un impuesto. Ese impuesto que ya he pagado en el mes de marzo, porque si el periodo de fiscal es de febrero, he pagado en marzo ese impuesto. Ese impuesto ya fue pagado, no me lo van a devolver. Lo único que yo voy a hacer es beneficiarme o darlo de baja, si quieren, convirtiendo ese importe en un crédito fiscal, ¿sí? Es decir, yo ya he pagado, pero ahora con la nota de crédito estoy recuperando ese crédito fiscal que yo he pagado, ese IVA que ya he pagado. Voy a mandar al gasto el 87% y voy a sacar de mi dinero o voy a devolver en efectivo el dinero que me han pagado efectivamente. ¿Qué sucede en el caso del comprador? Bueno, el comprador sucede lo contrario. Va a incrementarse su disponible y va a generarse un tipo de cuenta de resultado de ingreso especial, que va a ser la devolución en compras por el 87% del total. Y como el comprador ya se había beneficiado del crédito fiscal, es decir, en su declaración de febrero, él ha declarado sus 130 a favor de él. Es decir, si tenía un crédito fiscal, un débito fiscal de 200, no ha pagado los 200, sino ha pagado 70 porque se ha beneficiado del crédito fiscal de esos 130. Entonces, él tiene que devolver esos 130, tiene que pagarlos. Y es de esa manera que se genera el débito fiscal. Lo único que sí hay que tener claro es que en este caso, y en ningún caso, por así decirlo, va a poder devolverse o recuperarse el IT. Una vez que el IT ha sido efectivamente pagado o declarado, no puede ser devuelto o dado de baja o recuperado fuera del periodo fiscal. Es decir, si nosotros hemos hecho el pago o hemos eh, deducido el importe de ese IT ya se perdió, ¿sí? El único que se puede recuperar con la nota de débito-crédito, es el IVA, no el IT. El IT, si se pagó, no hay vuelta atrás. Eso es considerarlo, ¿no? Cuando quieran utilizar la nota de débito y crédito. Como les indico, es cuando excepcionalmente el comprador quiere devolver la mercadería o quiere rescindir un contrato, ya habiendo recibido la factura inicial o habiéndola recibido la factura por el total. El vendedor es el que tiene mayor peso o el que va a cargar la mayor carga tributaria porque no va a recuperar ese IT que ya ha pagado. Sin embargo, como una buena práctica para no perder un buen cliente y en consideración si es o no un buen cliente, tiene que considerarse el realizar la nota de débito y crédito. Si, por ejemplo, es un comprador que no es muy grande el importe, el volumen, y no es la primera vez que presenta ese tipo de problemas, puede preferirse no proceder. Pero recuerden que en tema de imagen corporativa, el no contemplar o el no tener todos los procedimientos o todo el acceso con respecto a los tipos de actividades que puedan realizar con su cliente puede
resultar contraproducente. ¿Sí? ¿Acá tienen alguna consulta quizá? ¿Estaría claro el tema de la nota de débito y crédito? Licenciada, ¿sería tan amable de mandarnos ese su archivito también en Excel? Por supuesto, sí se los voy a enviar, no se preocupen, lo voy a colgar al Classroom. Muchas gracias. No se preocupe. ¿Tienen alguna duda respecto a cómo se tiene que realizar esto, tanto contablemente? Ahorita lo vamos a ver en la parte tributaria. Y la connotación, tanto para el comprador como para el vendedor, es diferente. Para el vendedor va a verse reflejado eso en el código 27, mientras que para el comprador va a ser reflejado en el código 17. Ahora vamos a ir a volver al código acá. Acá nos dice bien claro, ¿no? El código 17 corresponde a devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Acá se debe consignar el importe de la sumatoria de las notas de débito por devoluciones, es decir, por las devoluciones que nosotros hemos realizado. Es decir, que el 17 va a ser en el caso de que nosotros como compradores hayamos decidido devolver una mercadería fuera del plazo. Luego tenemos el código 18, que son los descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo. Y se debe consignar el importe de descuento de bonificaciones que se han obtenido. Estas son por las compras. La concepción o el manejo contable que se va a tener de una bonificación, un descuento en una compra, va a ser la inversa al de la compra en sí misma. Es decir, si la compra genera crédito fiscal, el descuento, la bonificación no va a generar crédito fiscal, sino va a generar débito fiscal. Es por eso que los descuentos en compras van a ir en el código 18. ¿Sí? No va a ir como parte del crédito fiscal, sino como parte del débito fiscal. El código 39 se calcula de manera automática y el código 55 corresponde al débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Esto se refiere a consignar el importe del crédito fiscal actualizado de las compras del valor de bienes, obras, locaciones y prestaciones grabadas destinadas para donaciones o entregas a título gratuito. Es decir, cualquier tipo de donación, ya sea de un bien o un servicio, tiene que consignar o tiene que igual pagar la carga tributaria respecto al débito fiscal. De la misma forma que si uno de los socios o el dueño utiliza tanto bienes producidos como servicios de su propiedad, por así decirlo, tiene que consignar el importe aunque no lo facture. De la misma forma, todo lo que se destine a donación tiene que ser registrado para su declaración. Y esta es parte de las razones por la que la responsabilidad social empresarial de las empresas más grandes no se enfoca tanto a donar bienes como tal, sino a generar proyectos y programas que tengan una estructura de gastos específicas y que se consignen no como parte de una donación de bien, sino como parte de un gasto. ¿Por qué? Porque si se otorga a título oneroso, ya sean productos o servicios, de todas formas hay carga tributaria del IVA, cosa que en otra coyuntura o en otros esquemas tributarios es diferente. El tema de bonificaciones y de donaciones no solamente están exentas de cualquier carga tributaria en otros países, por supuesto, sino que adicionalmente sirven para la deducción fiscal en cuanto al impuesto anual que existe en todo el mundo. Con respecto a eso, en el tema de las donaciones y bonificaciones, para la deducción fiscal del IUE, en nuestro caso en particular, de acuerdo a la 24051, no está determinada, o mejor dicho, no está contemplada que en su totalidad sea deducible. Solo se considera deducible el total del 10% sobre la utilidad del periodo. Es decir, que si en el periodo fiscal tuvimos pérdida,
todo lo que hubiéramos utilizado como donaciones se considera gasto no deducible y incrementa el valor para poder determinar el IUE. Ahora, vamos a la parte de la determinación en compras. Hemos dicho que es el código 11 y el 26. Si no me equivoco, sacado de acá es el 783 y el 783. El total de compras va a ser correspondiente a grabadas y no grabadas, es decir, que van a estar aquí todas las compras que se hayan realizado en el mercado nacional. Con respecto al tema de grabadas y no grabadas, corresponde a la identificación o a la discrecionalidad correspondiente a las compras que tienen relación directa con la actividad del negocio, y las no grabadas, las que no corresponden al giro específico del negocio, ¿sí? Y en acá se pone el total, tanto de las que sí corresponden como de las que no corresponden. Con respecto al código 26, son aquellas compras que están directamente vinculadas a actividades grabadas. Es decir, que esas compras tienen que estar en función de la actividad principal o de la actividad que se está declarando. Si nosotros nos dedicamos al tema de prestación de servicios, dependiendo del tipo de servicio, si es una empresa de limpieza, todas las compras directamente vinculadas van a ser todas las que correspondan a compras de productos de limpieza o maquinaria con respecto a la limpieza. Si es una consultora, va a ser todo el tema de material de escritorio. Y para todos los casos, no importa el tipo de entidad que sea, se va a contemplar como directamente vinculadas el tema de la electricidad, el pago de alquileres, si es que estuvieran en un lugar alquilado, y los servicios básicos. Porque en muchos lugares el tema del alquiler para el contrato contempla pagar aparte o de manera independiente la cuota correspondiente al pago de electricidad y el pago correspondiente o la cuota parte correspondiente de lo que es gas o incluso agua. Entonces ahí se va a poner ese tipo de compras que están directamente vinculadas a la actividad grabada. Con respecto al código 31, compras en las que no es posible discriminar su vinculación, es cuando por su naturaleza el negocio tiene actividades grabadas y no grabadas. Como habíamos dicho, la más común es el caso de las entidades financieras, ¿sí? Que tienen actividades grabadas y no grabadas. Es que, por ejemplo, en el caso de sus intereses no están grabadas, pero en el caso de pago o adquisición de chequeras o en el caso de facturación terciarizada por otras empresas. Son servicios que sí son facturados y son grabados, mientras que los otros no. Con respecto a esas compras, va a haber tipo de compras muy genéricas que no se va a poder disgregar o determinar cuánta parte le corresponde a la actividad grabada y cuánta parte le corresponde a la actividad no grabada, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos alquilando una oficina para un banco, ¿cuánto de eso le va a corresponder al área de créditos? ¿Cuánto de eso le corresponde al área de captaciones? ¿Y cuánto de eso le corresponde al uso común para el resto de las actividades? No hay manera de discriminarlo. Entonces, todas esas compras en que no se puede disgregar o no se puede decir esto le corresponde al grabado y esto al no grabado, tiene que ingresar a la casilla 31 y de esa manera obtener lo que se denomina el IVA proporcional. Luego tenemos el código 27, que son las devoluciones, rescisiones recibidas en el periodo. Esto es lo que les decía respecto a la sumatoria de las notas de crédito por devoluciones. En el caso del vendedor, cuando le devuelven, el importe de las notas de débito o crédito van a ingresar en el código 27. Respecto al código 28, son los descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas, es decir, son las que nosotros le damos. Y de la misma forma que en la lógica de los descuentos en compras, va a ser el inverso a lo que se determina. Si en el caso de las compras
se determina débito fiscal y no crédito fiscal. En el caso de descuento en ventas, no se va a determinar débito fiscal, sino crédito fiscal. Como verán, el resto de las casillas se llenan de manera automática y esta, la 635, es el saldo de crédito fiscal del periodo anterior, que es el 592 del formulario del periodo anterior. Si ustedes lo tienen de manera física, simplemente van a tomar ese formulario y lo van a anotar ahí esa casilla. En este caso, yo tengo ese documento guardado de esta forma y lo vamos a ver para determinar el saldo del periodo anterior. Es esto. Lo abro y en esta parte está el 592. Bien. En este caso hay diferencia a favor del contribuyente, saldo a favor del periodo anterior y acá 592. Saldo definitivo del crédito a favor del contribuyente. Era 254 y lo vamos a anotar en esta parte. De manera automática se va a calcular el 648, el 1001, el 621 y el 629. El 622, que son pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas y boletas de pago correspondientes al periodo que se declara, son documentos tributarios, formularios tributarios que por error o por defecto fueron pagados para este periodo fiscal, pero independiente de este formulario, ya sea porque estamos rectificando el formulario o por algún error cometido durante el proceso de envío. En vez de poner la boleta 1001, que era por un pago en específico de otro impuesto, lo hemos puesto para este periodo fiscal, vamos a consignar aquí ese importe. Luego tenemos el 640, que es el saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, que es el 647 del periodo anterior. Esto va a generarse solo cuando se tenga pagos por boleta 1000 de periodos anteriores, cuyo saldo aún siga en uso. En este caso, ninguno de esos dos corresponde. Esto, que es el 465 y el 466, corresponde a las compras realizadas por contribuyentes 7RG. Durante el periodo de la pandemia, como parte de los procesos para poder beneficiar a los contribuyentes más afectados, se estipuló la creación de un tipo de contribuyente, el 7RG, un tipo de contribuyente que no iba a realizar ya los pagos mensuales del IVA y del IT, sino un único pago trimestral del 5% por ambos impuestos, no dejando de lado el pago anual del 500, pero bajando la carga tributaria, ¿no?, de 16% entre el IVA y el IT al 5% y cambiando la periodicidad del pago. Sin embargo, este modelo de trabajo fue descartado, es decir, ahora no se puede ya generar nuevos contribuyentes 7RG. Ciertamente los que sí se acogieron a este tipo de modalidad siguen vigentes y no están excluidos de la normativa. Sin embargo, nadie más puede acogerse ya a ese tipo de proceso, subgrupo de contribuyentes. Claro que eso del 7RG no era de manera permanente, son por 7 años y concluidos los 7 periodos fiscales van a volver a ser parte del régimen general. En este caso no hay nada más que llenar. Y en acá, en el 45, es muy importante siempre poner el importe que está en la parte de arriba. Si se genera un pago en valores, acá se tiene que poner ese pago en valores. ¿Por qué? Porque en defecto siempre va a ser declarado como cero, pero no puede estar como cero, sino que tiene que ser el importe que se ha pagado o que se tiene que pagar, ¿sí? Vamos a poner imprimir. Vamos a volver a ingresar en un minutito. Pasó mucho tiempo y por eso se salió.
Muy bien, ingresamos. Modificamos acá. Y acá ponemos los importes, una vez que hemos quedado claros qué significa cada casilla. Y el 635, que era 254. Muy bien. Ponemos imprimir. Perdón, a ratos eso sucede, que se rebota y nos bota de la página una y otra vez. Vamos a hacerlo de manera más rápida para evitar eso. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta respecto a la declaración? ¿Alguna duda que tengan, tal vez? Muy bien. Vamos a hacer rápido para que no tengamos mayor inconveniente y lo podamos terminar de llenar. No, acá es 0. Vamos a imprimir. En este caso yo lo voy a guardar como PDF. En la carpeta que destino para lo mismo. Como ustedes decidan guardarlo o resguardar la información, eso es independiente. Vamos a poner finalizar paso. Lo siguiente es poner elegir función. Ponemos imprimir y lo propio. Guardamos. Finalizamos paso. Y nos va a salir el número de trámite. Ese número de trámite es con el código con el que vamos a realizar el pago. Vamos a finalizar. Y ahora vamos a hacer el siguiente formulario. Como verán, acá sigue apareciendo como pendiente. Solo hay que apretar ahí. Va a salir normal. Vamos a hacer ahora con el resumido. Vamos a mayo, declarar. Y en este caso, no hay ventas que declarar. Vamos a volver a iniciar acá. Perdón. Como les decía, esto siempre va a ocurrir. Cuando ustedes estén declarando, no se van a preocupar. No es cuestión de su internet, no es que su equipo esté mal. Es simple y llanamente que la página de impuestos no funciona tan fluidamente y nos bota, si quieren, de la misma bastante más rápido de lo que debería, porque por muchas razones, ¿no? Puede existir que hay sobrecarga de usuarios, algún tema con su actualización en el sistema. Por ejemplo, el fin de semana estamos con ese problema. En este caso, todo es ceros. Con respecto al total de ventas, como verán, no me va a permitir mostrarles. Vamos a volver a poner acá. Por lo menos quisiéramos que lo concluyéramos. Un momentito. Ahora sí. Acá vienen todos los ingresos brutos devengados y percibidos en especie, incluyendo ingresos exentos. Todos los ingresos van a ir acá.
En este caso no hay ningún ingreso. Y en acá va a venir el saldo del IUE a compensar. Si hubiera un IUE, un pago que hayamos hecho, viene acá. En este caso no hay ningún pago, ningún saldo. Y el valor de las ventas es cero. Y por lo tanto, no tengo nada que declarar, pero tengo de todas formas que enviar el formulario. Eso es lo que hay que tener claro con respecto al formulario como tal. No importa que no haya nada que declarar. De todas formas, se tiene que realizar el formulario, ¿sí? Esa es su particularidad, si quieren. No importa el cómo, no importa si es con datos vacíos, de todas formas se tiene que presentar el mismo. Vamos a poner acá confirmar envío. Finalizamos paso y el número de trámite de todas formas se va a generar. Vamos a poner imprimir, vamos a poner guardar. Finalizamos. Deme un minutito. Vamos a hacer lo mismo, pero con otro contribuyente desde un celular para que vean que se puede realizar lo mismo. No nos va a tomar mucho tiempo. Lo único que sí necesito conectar la laptop porque ya se está acabando la batería. Muy bien. Con la declaración en sí misma, ¿tuvieran alguna consulta, alguna pregunta? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir la pantalla desde mi celular para que ustedes vean lo siguiente. Un momentito. Ya. Ya. Vamos a entrar en Focus. Ahora sí. Y vamos a hacer esto desde nuestro celular. Como verán, vamos a ingresar a Google Chrome. Y vamos a ingresar al Servicio de Impuestos Nacionales dentro de la aplicación. Un segundo, ahora sí. Perfecto. Ingresamos. Vamos a poner acá. Declaro, porque así se llama la página donde vamos a hacer declaración de impuestos. Vamos a ingresar con el NIT. En este caso va a ser esta otra persona. Y vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a buscar aquí. Acá. Va a ingresar. Nos va a dar las mismas opciones. Vamos a ir a formularios. Vamos a volver a hacer clic acá. Va a tomar un poquito de tiempo hacerlo rápido. Pero lo bueno es que se puede realizar.
es algo que quiero que tengan en cuenta. Si ustedes no tienen un equipo laptop a su mano o un equipo de computación, pueden hacerlo también desde su celular. Basta con que tengan Google Chrome o Mozilla o cualquier otro tipo de navegador instalado. Vamos al formulario 200. Vamos a ir al mes de mayo. Vamos a declarar. Vamos a poner acá el importe. Y acá voy a poner lo que se ha generado de sus propias declaraciones, es decir, del libro de compras y ventas de esta persona. Hemos dicho que es importante eso porque es acá donde está el resumen de lo que vamos a reportar. En este caso, esta persona tiene una venta total de 184,028 y una compra total a declarar de 153,041 y una venta total vinculada de 152,876. Ahora, ellos también tienen un importe de saldo anterior. Voy a buscar eso. Un segundo. El saldo anterior, en este caso, acumulado que tenían, era 4,723. Vamos a poner acá. 4,723. Como ustedes verán, en este caso, ya no hay ningún importe a declarar. No se ve. Sí, eso estoy viendo ahorita. No sé por qué no lo quiere compartir con la pantalla de acá. Deme un segundito. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahora sí. Aquí está. Muy bien. Aquí hemos dicho que las ventas es 184,028. Las compras eran 153,041 y las compras vinculadas 152 y el saldo era 4,723, dando un saldo total a favor del contribuyente de 676. Ponemos imprimir. Ay, por Dios. No quiero hacerlo rápido. No sé cuál es el problema. Deberíamos poder hacerlo. En un segundo. Vamos a volver a ingresar. Declaraciones. Llenado. Ya, vamos a hacerlo de golpe. Ya no vamos a estar guardando la información. 153,041, 152,876, 4,723
Lo voy a poner así. Vamos a finalizar paso, aceptar. Se va a generar el formulario. Vamos a cerrar, cerrar y vamos a ver acá al principal. Vamos a volver al llenado. Es lo único malo quizá con el tema de manejarlo en un celular, que a veces sucede que les rebota cada rato. Sin embargo, lo bueno es que van a poder hacerlo en cualquier lado, en cualquier lugar. No importa dónde estén, no importa qué estén haciendo, lo van a poder revisar. Un momentito. Esto sí tiene que actualizarse, sí o sí, porque si no, no les va a permitir generar la contraseña. No, definitivamente está súper complicado. Ya. HTXGU. Muy bien. Vamos acá. Vamos a volver a intentar. Esperemos que esta vez sí nos permita. Porque ya estamos generando la confirmación de envío. Y otra vez estamos aquí. 184. Esperar. 153. 152. 4723. Sin ningún pago. Como verán acá, finalizar paso, aceptar. Muy bien, se ha generado la declaración. Vamos a poner confirmación de envío sí. Finalizar paso, aceptar. Vamos a volver otra vez acá. Lo bueno es que ya hemos llegado a la segunda parte, donde se hace la confirmación. Por lo tanto, ya no vamos a tener que volver a llenar el tema de los importes, sino que directamente vamos a ir a la parte del envío. Declaración. Modificar. A veces sucede esto, es lo malo de del hacerlo por el celular. Como les decía, tiene la conveniencia de que puede ser en cualquier parte, pero el inconveniente es que a veces sucede que se va a colgar. No estoy segura si es por el celular en sí mismo, o por el sistema, o porque es en un momento dado, pero sucede. ¿Sí? Finalizar paso, aceptar. Se va a generar el número de trámite. Esperamos un momentito. Se genera el número de trámite. Finalizamos paso, aceptamos y lo propio vamos a hacer con el formulario 400. Vamos a hacerlo pequeño. Aquí vuelve a aparecer, vamos a poner confirmar, ya no va a aparecer. Vamos a poner mayo, declarar. Esperamos. Y llenamos. Era, en este caso, las compras, o mejor dicho, las ventas, era 184.028, pero tenemos un importe del IUE del periodo anterior que estaba en este caso para la persona que era 6.098. Con esto el importe queda en cero. Podemos finalizar el paso, ponemos aceptar. En este caso no nos está rebotando como en el otro. Ponemos sí, ponemos finalizar paso. Tenemos el número de trámite y finalmente finalizar paso. Uf, más bien, lo logramos.
Entonces, de la misma forma como verán, se puede hacer por celular o por computadora. Ciertamente el celular tiene ciertas inconveniencias, pero también tiene su lado bueno. Recordemos que en cualquier momento se puede realizar el mismo y no tenemos mayor problema. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Mañana continuaríamos con una parte más de impuestos nacionales y, si no me equivoco, ya vamos a empezar con una parte ya de AFP. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Todo está claro? Ya, espero que sí. El documento que hemos llenado de la parte de débito fiscal, de las notas de débito y crédito, se las voy a pasar al Classroom